Gracias, presidente. Bueno, primero que creo que queda establecido, ya lo han dicho algunos parlamentarios que me han antecedido, es que hay una incoherencia pues muy clara, ¿no es cierto? El gobierno, a través de los órganos respectivos, nos presenta una ley que no tiene ni 30 días de vigencia, y el propio gobierno, a iniciativa de la vicepresidenta de la República, además nada menos, ¿no es cierto?, con el propio presupuesto, por el mismo presidente del presupuesto, ellos nos dicen que hay que derogarlo. Yo también saludo la rectificación. Me parece correcto rectificarse cuando uno se está equivocando, pero lo que sí tengo que decir es que muestra una vez más la enorme incoherencia que hay al interior del gobierno y muestra además, y para mí esto es más grave, que el gobierno no tiene idea de qué cosa hacer con el tema de educación. No hay una claridad con respecto al tema educativo, no hay un proyecto educativo, no saben qué hacer con el tema de educación y eso sí es profundamente lamentable, presidente. Ahora, con respecto a lo que nos están alcanzando, sí hay que fijar algún problema que se está generando y que es el siguiente. Correcto, derogamos el artículo 7. Estoy de acuerdo con derogarlo además. Yo creo que debe derogarse. Pero esto está generando un problema y el problema es que queda pues el vacío. ¿Cómo va a hacerse para resolver el problema que trataron ustedes de resolver 30 días atrás cuando propusieron la ley? Es decir, se genera el problema. Hay un presupuesto que fue generado, no hay quien lo cubra y entonces vamos a tener todavía el problema abierto. ¿Cómo se va a cubrir este faltante que se estaría generando? Me pide, presidente, una interrupción si usted lo considera a bien. El congresista Pari tiene la interrupción. Escucho que estamos de acuerdo, que hay que rectificarse y dentro del marco de la coherencia, estar de acuerdo, pero ustedes son incoherentes. O sea, no hay lógica. ¿Estamos de acuerdo o no lo estamos? Si queremos rectificarnos como poder del Estado, tenemos que hacerlo. Y además, creo que toda rectificación, escuchando una situación concreta, viendo los problemas en concreto, rectificarse es algo lícito. Rectificarse es avanzar. Rectificarse es aprender a escuchar. Eso es coherencia. Y yo creo que, y saludo más bien su concordancia y su acuerdo de que esto tenga que rectificarse. Y creo que la bancada está totalmente de acuerdo. Y no creo que hay que buscar un aprovechamiento para decir, oye, señores, ustedes son incoherentes, pero yo soy coherente porque saludo la rectificación. En todo caso, seamos coherentes, saludemos la rectificación y avancemos hacia adelante. Congresista Bengolea. Ante tal claridad de argumentos, presidente, creo que ni siquiera hay que responder. Estamos en esas manos del gobierno. Dios nos ampare. Pero bueno, ya está. Ok, se van a rectificar y saludo la rectificación. Perfecto. Ojalá nomás algún día tengan una idea clara de hacia dónde debe ir el gobierno. Que de eso se trata, señor congresista, tener una idea clara. Ustedes gobiernan, no nosotros, ustedes gobiernan. Ustedes deben tener una línea, un norte, saber a dónde ir. No puede ser que cada rato estén cambiando de opinión. De eso se trata, señor congresista. Pero saludo la rectificación, ¿cómo no? Me parece que cuando uno se equivoca tiene que rectificarse. Ahora, lo que quería era llamar la atención sobre el problema que está generado y le ruego, presidente, que me devuelva el tiempo porque yo estaba sobre los 4 minutos y ahora, por arte de magia, estoy en 2. Pero bueno, para continuar con la elaboración del argumento. Señor presidente, se está generando entonces un vacío presupuestal muy serio. Es decir, al derogar este artículo, alguien va a tener que cubrir estos fondos. Esto es un problema y es un problema serio, presidente, de manera tal que creo que sí debería abocarse la Comisión de Presupuesto a ver cómo se resuelve el problema. Primero, habría que enviar a los entes fiscalizadores para determinar por qué es que se crearon estos aumentos o estos ascensos si no estaba presupuestado. Ahí hay una responsabilidad de quienes crearon esos ascensos. No sé si dentro de la universidad o dentro del sistema, pero alguien tiene que responder. No puede ser que una persona, sin tener los fondos, decrete un ascenso y después vaya al gobierno a decirle dame la plata. No es así como tiene que trabajarse. Punto número 1. Punto número 2, y al mismo tiempo, presidente, hay que resolver la falta de recursos. Porque este problema, si bien es cierto hay que criticarlo, porque no puede ser que así se generen los aumentos, esto desnuda una falta de recursos. La Universidad Peruana, presidente, necesita mantener a sus mejores profesores. Y la verdad de lo que está ocurriendo es que sus mejores profesores se van porque no hay cómo pagarles o cómo promocionarlos. Y esto nos lleva inmediatamente al otro problema que alguien ya lo esbozó. Señor presidente, la Universidad Pública Peruana debe ser pública. Y nosotros estamos yendo hacia privatizarla. Es decir, con esto de ahora con tus recursos públicos pagas por aquí, pagas por allá y un poco más allá, lo que estamos es generando la lógica de la universidad privada. Y no, señor, la Universidad Pública Peruana tiene que ser financiada por el Estado. Esa es la obligación del Estado. Y esto hay que decirlo con claridad, presidente. Y para eso, lo primero que tiene que tener el gobierno es una claridad en lo que quiere hacer con la educación y en la prioridad que debe tener la educación dentro del país. Eso es lo que tampoco existe. Es decir, no es un tema prioritario la educación en el Perú, lamentablemente. Y si queremos inclusión social en serio, donde tendríamos que atacar de verdad, es en el tema educativo.
Y si tenemos que invertir recursos, hay que invertirlos en el sistema educativo peruano. Y la universidad peruana reclama recursos, recursos que tienen que salir del Estado, presidente. Le digo más para que entienda el problema. En la actualidad, de estos recursos propios de la universidad estatal, como bien lo dice además el proyecto que nos alcanzan, el 67% está destinado ya a pagar planillas, pero digamos a pagar las remuneraciones a personal auxiliar, a profesores. El 67%, estamos hablando más o menos de 500 millones de soles, que hoy la universidad pública peruana asume de sus propios recursos. Esto es absurdo, presidente. Ese dinero la universidad peruana debería utilizarlo, como bien decía la congresista Salgado, para temas de investigación, para sus bibliotecas, para el bienestar universitario, para un tema que yo defiendo siempre, presidente, para la práctica del deporte. ¿Ustedes saben cuánto invierte el Estado en el IPD, el presupuesto del IPD? 180, 190 millones. No llega a 200 millones. No llega a eso. Bueno, aquí en las universidades tenemos 500 millones. Ya, si no se quiere dedicarlos a la investigación o a la infraestructura o al laboratorio, dedíquenselo al deporte y van a ver cómo no vamos a estar llorando después que no aparecemos en competencias internacionales. Si la universidad peruana pudiese invertir ese dinero, por ejemplo, en el deporte, otra sería la realidad. Y estoy poniendo el deporte por poner un ejemplo solamente. Presidente, me pide una interrupción al congresista Díaz Canseco, si usted lo cree conveniente. Congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al congresista Bengolea. Yo concuerdo con el congresista Bengolea en el sentido de que hay un proceso indudable de creciente privatización de la universidad pública. Pero hay un tema que tiene que ser materia clara de reflexión, y es que la investigación no puede ser un gasto variable de la universidad, sino es un gasto permanente. La investigación en equipos no puede ser variable, tiene que ser permanente. Y la investigación en maestros tiene que ser permanente. Es decir, lo que podría generar una posibilidad de utilizar extras en el ingreso son aquellos elementos que tienen que ver con obligaciones no permanentes. Digamos, la investigación es una obligación permanente de la universidad, ¿no es cierto? Una obligación, no un gasto permanente, es una obligación permanente. La capacitación o la calidad de los profesores, el garantizarla también lo es, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, efectivamente, se requiere más presupuesto y este es un país que tiene un excedente fiscal anual gigantesco, que no lo usa. Entonces, debiera encararse de esa manera, ¿no? Congresista Bengolea. Gracias, presidente. En general, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Díaz Canseco. Creo que tiene toda la razón. Sin embargo, atendiendo a razones presupuestales, digamos que si tenemos que priorizar, primero hay que priorizar el pago a los maestros y el pago al personal administrativo, y seguro en un segundo nivel, aunque es lamentable decirlo, tendría que estar el proceso de investigación. Y esa sería la razón por la cual la primera exigencia del Estado es decir, oiga, usted cubra las planillas, pero cubra las completas, ¿no es cierto? No es posible que me deje el 60% a mi propio presupuesto, porque ese es un acto de privatización de la universidad. Así que, para comenzar nada más, ahora, como no, si vamos a lo más, yo estoy de acuerdo con usted, congresista, y tendríamos que pedir al Estado peruano que financie absolutamente todo. Pero pidamos al menos un primer paso, presidente, un primer paso que sea precisamente este que estoy planteando. Acá hay un problema de fondo que no estamos resolviendo. Es más, quisimos resolverlo con esta ley, ahora derogándolo vamos a resolver un problema, pero vamos a dejar abierto el otro. Es decir, hay un tema de fondo que aquí se está esbozando recién. En esta intervención del congresista Díaz Canseco, en la anterior de la congresista Salgado, yo encontraba argumentos que decía, ¿cómo es que no nos sentamos una vez a tener un gran debate por la educación peruana? El gran debate de cómo debe ser la universidad peruana, de cómo debe invertir el Estado en la educación peruana. Ese debate hace falta, ese es un debate de fondo, ese es un debate trascendental que no tenemos. Más bien estamos con parchecitos para ver si sacamos los fondos de recursos de la universidad, como se molestaron los de la universidad, entonces ahora lo derogamos. Sabe Dios quién va a cubrir el presupuesto que está faltante. Entonces, presidente, para ir a este tema puntual que se nos está planteando. Primero, creo que efectivamente hay que derogar la norma porque no es correcta. Segundo, creo sin embargo que tendríamos que determinar algún tipo de fiscalización porque a pesar que hay un problema real que tiene que resolverse, tampoco podemos permitir que las universidades sin presupuestos generan aumentos porque después se crean problemas. Pero si vamos a atender el problema de fondo, presidente, hay con urgencia que decirle al gobierno que estos problemas se generan porque la universidad pública peruana no tiene los recursos que es una obligación del Estado asignárselos. Y esa sería la solución de fondo y la solución real. Gracias, presidente. Bien,